Entonces vamos a hacer un análisis en DC Sweep. Les comentaba aquí en ese tipo de análisis, voy a poder seleccionar un barrido de una fuente de corriente directa. Por ejemplo, aquí me indica el nombre de la variable que voy a hacer el barrido y el nombre de esta fuente. Como es una fuente de voltaje, aquí nada más he definido la que aparece como V1, 24 volts. Entonces aquí voy a poner V1 para hacer mi variable de la fuente, de la fuente de barrido. Entonces aquí tengo DC Sweep, aquí tengo la fuente de voltaje y el nombre de la fuente que es V1. En la parte de abajo me dice el tipo de barrido, si va a ser lineal, logarítmica o una lista de valores. En el caso de la lista de valores yo puedo definir el incremento o los valores que va a tomar de los diferentes puntos que yo asigne. Ahorita vamos a hacer un ejercicio solamente con la parte de lineal. Vamos a colocar un valor inicial, por ejemplo, de -1. Y vamos a colocar el valor final que va a ser vamos a poner un valor de 1. Y los incrementos, por ejemplo, de 0.1. Entonces yo tengo definido el barrido lineal, el incremento y el valor inicial y el valor final para una fuente de voltaje V1. Ok. Entonces yo ya definí mi tipo de análisis. Les comentaba, es en estos iconos que tenemos junto al de correr la simulación. Y ahorita pues vamos a hacer este ejercicio. Vamos a cambiar aquí los valores. Voy a poner valores simétricos de estas dos resistencias. Vamos a ponerle un K y un K. Nada más con el fin de observar qué es lo que pasa en ese tipo de análisis. Voy a dar inicio a la simulación. Vamos a esperar a que abra el simulador. Ahorita vamos a ver el archivo netlist y vamos a ver los comandos también que se están utilizando. Ya me abrió el simulador, el PSpice AD, que les decía es parte del simulador. En la parte de abajo vemos la variación del voltaje desde -1 hasta 1 volt. Cabe remarcar que a pesar de que mi fuente dice 24 volts, ya no va a respetar este valor fijo, sino que el que definimos nosotros en el perfil de simulación, que fue de -1 a 1 volt. Los incrementos habíamos indicado que eran de 0.1, a pesar de que aquí nada más vemos un -1, -1.5, 1, 0.5 y 1, va a haber incrementos entre estos puntos de 0.1. Aquí tendríamos 5 puntos hasta 0.5 y otros 5 hasta 1 volt. Entonces, si yo quiero ver la corriente para visualizar qué es lo que está pasando, vamos a poner aquí. Les comentaba, tenemos estas puntas que son de voltaje, de corriente y de potencia o voltaje diferencial. Ahorita vamos a colocar una punta de voltaje. Por ejemplo, todo este nivel de abajo es de tierra. O sea, si yo la pongo aquí en 0, me va a dar 0 volts, una línea constante. Desde este punto hasta este. Pero después de la resistencia, inclusive después de la resistencia R2, aquí tendría el incremento del voltaje de 0, de -1 hasta 1 volt. Este es voltaje de salida con respecto al voltaje de la fuente, que es V-V1, que es esta fuente de aquí. Entonces mi voltaje pues es a pendiente a 45 grados, que va a incrementar proporcionalmente. Aquí vemos 0 y 0. Si yo pongo una punta ahora aquí, una punta de voltaje en este punto, voy a ver esa pendiente, pero ahora con un decremento, es decir, cuando tengamos 1 volt o -1 volt en mi fuente de alimentación, en ese punto, a la mitad de las resistencias, como son dos resistencias simétricas,
voy a tener exactamente la mitad del voltaje que tengo en la fuente de alimentación. En este caso, pues es 0.5. Ajá. Y entonces para cada valor voy a tener exactamente la mitad. Igual es una pendiente, pero ya no a 45 grados porque tiene un factor de atenuación de 0.5 por este divisor de voltaje. Entonces, aquí a pesar de que se forma o se visualiza de forma continua, en realidad es la unión de puntos. Ajá, vamos a tener un cálculo para un valor de -1, un cálculo para un valor de 0.9 o menos 0.9, para 0.8, para 0.7, para menos 0.5 y así sucesivamente hasta llegar el valor de 1. Ajá, aquí lo vemos de forma continua porque lo que hace es interpolar y unir esos puntos. Pero en realidad es un cálculo para cada valor de voltaje. Solamente que se indica de forma continua. De hecho, si quisiera cambiar el trazo, por ejemplo, aquí propiedades del trazo para visualizar mejor, aquí tengo una opción que dice, bueno, información del trazo, lo que me va a mostrar es el punto o el nodo de referencia, que es voltaje en R3, 2.1. Ajá, es la resistencia 3 en el nodo 1. Y vemos algunas características como la temperatura, el tiempo de simulación, ajá, en qué tiempo fue simulado esto, y los puntos ajá, creados por el software. Ok. Les comentaba que a pesar de que se ve de forma continua, en realidad es una serie de puntos, no es continuos, pero se interpolan para unir esos puntos mediante una línea. Aquí en trazos o propiedades de trazo podemos visualizar, por ejemplo, un poco más ancho la línea o inclusive otro color, ¿no? Aquí igual los símbolos, marcas, se pueden cambiar y igual podemos indicarle de esta manera. Entonces, esta es una representación del cambio proporcional del voltaje. Ajá, para cada cambio de voltaje vemos un voltaje de salida. Ajá, la línea en color verde o en color amarillo. Por eso vemos que es proporcional. Entonces, si recuerdan en sus clases de circuitos, la ley de Ohm pues, indica que estos elementos son proporcionales y por eso vemos una línea recta. En diferente ángulo, ¿por qué? Porque este es el de la fuente de alimentación y este es el voltaje de salida en el divisor de voltaje que tenemos en este punto. Ajá. Entonces, esta gráfica nos representaría, no está definida en el tiempo, sino estamos graficando una variable con respecto a otra variable. Aquí, por ejemplo, voy a quitar la de color verde para mostrar. Por ejemplo, aquí como la elimino, pues la puedo seleccionar. Le puedo indicar borrar o vamos a darle en delete del teclado o suprimir para poder eliminar. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Esta variable que tenemos en la entrada, ajá, en la entrada me refiero a que si consideramos, voy a poner el circuito para que lo visualicen, si consideramos esta variable como la variable de entrada en la fuente, este sería mi variable de salida, este punto, el punto intermedio. Entonces estoy graficando variable de entrada, que es de la fuente, con respecto a la variable de salida. Aquí en estos ejes, este eje, el eje de las X, correspondería a mi variable de entrada, por eso aparece la fuente V1. Mientras que en este lado vemos la fuente de salida, o el voltaje de salida, que correspondería a la punta que tengo en color amarillo, en este punto entre estas dos resistencias. A este tipo de gráfica se le conoce como gráfica de transferencia, en donde vemos o relacionamos la entrada con respecto a la salida, que es de este lado. En este caso les decía, es un comportamiento lineal porque la resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm, representa ese comportamiento, ¿no? En donde ustedes incrementaban voltaje y incrementan corriente de forma proporcional. Entonces aquí vemos una curva de transferencia.
cómo, bueno, en este caso, a diferencia de otras gráficas que vamos a ver más adelante, esta curva no depende de la variable en el tiempo, porque podemos nosotros hacer estas mediciones o se puede hacer mediante el software sin importarle el tiempo de lectura, simplemente cambia a punto 1, indica el valor de voltaje y marca un punto y después incrementa el siguiente, marca el siguiente punto y al final pues une todos estos puntos. Entonces esta variable no depende del tiempo, sino de la relación de entrada con respecto a salida. Entonces a esa curva le vamos a llamar de transferencia. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o alguna duda? No, Jorge, todo bien. Ok. Bueno, entonces, si se fijan aquí, a pesar de que dice 24, el tipo de análisis no le va a hacer ningún sentido el tener esta variable de 24, porque les decía que en el menú de tipo de análisis estamos haciendo un barrido en DC. Ajá. Aquí le decíamos es un barrido en DC, voltaje B1, valor inicial, valor final e incrementos. Si lo quisiera hacer logarítmico, también lo puedo hacer. Nada más que en este caso, igual los puntos que van a calcular, pues es no vamos a alcanzar a ver tampoco esos puntos porque va a ir incrementando de forma logarítmica. Vamos a ponerle OK. Vamos a correr la simulación nada más para que vean este cambio. Ok, aquí hay un error. Ok, sí. Tiene que ver con el valor inicial, porque como estamos ocupando ya una escala logarítmica, ahí el logaritmo de 0 pues es la que nos estaría marcando un error por los intervalos. Valor inicial de -1. Entonces allí habría que definir, a partir de otro valor, vamos a modificarlo nuevamente. Ajá, tiene que ver con el logaritmo. Este tipo de escalas generalmente lo van a utilizar con respecto a frecuencia y van a tener que comenzar a partir de los valores arriba de 0. Sino aquí, en este caso, el valor inicial está indicando que hay un problema. Ahorita regresamos a este punto. Vamos a poner ahora valor de la lista. Aquí en este caso yo puedo indicar, vamos a poner no sé, un 1, un 3, un 5 y un 7, ¿no? Son los valores. Aquí ven el chat, dice, tiene que ser mayor o menor a 0. Más bien tiene que ser mayor a 0, ¿no? Porque si no hay marca algún error por indeterminación, pero bueno, vamos ahorita a aplicar, ahorita vemos esta parte y vamos a correr nuevamente la simulación. Yo le asigné estos valores a partir de un valor de 1 y hasta 7. A pesar de que yo haya definido no continuos, como se trata de una línea recta, pues lo que vemos es que une los puntos y al final se sigue viendo como en el ejemplo anterior. Como no empecé desde -1, pues es por eso que empezamos a partir de este valor de 1 para esta pendiente. En este caso no tiene mucho sentido en este ejercicio, se ve igual, pero hay otros ejercicios en los cuales sí tienen que definir ciertos valores específicos, pero en este caso no hay problema de lista, lineal o logarítmico. Vamos a poner aquí un valor a partir de, vamos a poner un valor de 1 y hasta un valor de 100, para que al menos haya una cantidad de puntos. Como es por década ese tipo de simulación, entonces requerimos que vaya incrementando de forma logarítmica. Aquí marca un error. Ok, incrementos. Ya. Sí, también tiene que ver con la parte de definir los incrementos. Aquí en perfil de simulación. ¿Sí? Básicamente, pues este tipo de fuente les comentaba,
lo van a ocupar para este tipo de análisis. Vamos a ver aquí puntos. Es que aquí me pide puntos por década. Vamos a poner 10 puntos por década. De 1 a 100. A ver si aquí. Si aquí ya como son valores enteros en puntos por década, se necesita hacer la gráfica. Ahí va, ahora sí. Ok. Mire, si se fijan en la parte de abajo, ya es una escala logarítmica. Y en lugar de ver una línea recta, ahora vemos un incremento logarítmico. Entonces les comentaba, este tipo de gráfica la vamos a utilizar para otro tipo de análisis que tiene que ver con frecuencia. Y bueno, para este pues no hay mucho sentido. Aquí nada más vemos que sí obedece al incremento logarítmico, pero generalmente pues para visualizar en elementos completamente lineales, pues tiene que ser una escala lineal. Pero bueno, ya vimos los tres tipos y ya vimos lo de la fuente de voltaje B1. También tenemos la opción de habilitar una fuente secundaria, en el cual, por ejemplo, aquí en la fuente primaria indicaba el valor inicial, vamos a poner de 10, valor final de 10, y incrementos ahora van a ser de punto o de 1 directamente. Ok. Me faltó definir el nombre de la fuente. 1. De 10. De menos 10. Estar valor en final 10. Incrementos. A ver, lineal. La fuente se llama V1. Ok. Ahí está. Entonces les comentaba que también podemos hacer un cambio de variable. Por ejemplo, aquí tenemos R1, R2. Y aquí les comentaba también, voy a correr nada más la simulación para ver que efectivamente tengamos lo mismo. A ver, mientras veo aquí en el chat. Ok, en la primera, ok. Sí, en la primera creo que puse del mismo valor al mismo valor, por eso creo que no daba. Creo que tampoco asigné. Dice que ahí hay un error. Vamos a ver nuevamente. La fuente B1, aquí. Ok, por ahí pueden pegar en el chat el link del módulo para su compañero mientras veo aquí. Ok. Problema de menos 10. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a correrlo nuevamente. A ver, vamos a esperar ahorita. Sí, ya está correcto. ¿Qué pasó mal? Aquí me sigue apareciendo que hay menos 10. Menos 10 a 10 con incremento de 1. A ver, por ahí alguien puede ver el error. Ok, ya. Es que ya había habilitado secundaria. Pero ahorita nada más vamos a correr nuevamente primaria. Ahí está. Entonces, aquí lo que vemos, ahí está. A ver si ya se supondría que ya está corregido el error. Ahí están las pendientes. Inclusive voy a cambiar ahorita a una punta de corriente, nada más para ver el cambio. Aquí les decía en la parte de arriba vemos la de corriente, la voy a poner en serie a un elemento. Aquí se observa positiva. Si yo cambiara la posición de la punta al inicio del elemento, lo único que cambiaría que ahora sería esta pendiente negativa. Ese es el cambio que vemos o que le hace el software cuando tenemos a la entrada o a la salida del componente. Entonces ahorita ya la tenemos positiva, va desde menos 5 miliamperes hasta 5 miliamperes, cuando este cambia desde menos 10 volts hasta los 10 volts. Les comentaba que también aquí podemos editar en el perfil de simulación una segunda fuente. Aquí vamos a mover este.
Aquí podemos habilitar una segunda fuente. La podemos activar o desactivar. Ahorita estaba en B1, por eso estaba marcando error. Y en la segunda fuente la había dejado con esto mismo. Por eso creo que era el error. Pero puedo habilitar una segunda fuente. Obviamente no tiene que ser la misma fuente. Tendría que ser una fuente adicional a este circuito. Y lo que haría este circuito con una segunda fuente es dejar un valor constante de esta segunda fuente y hacer la variación completa, o sea, desde menos 10 a 10, con incrementos de 1 con la fuente B1. Después incrementaría su valor de esta segunda fuente y sacaría la segunda gráfica. Lo que observaríamos sería, por ejemplo, en este caso que mostraba, a lo mejor posiblemente varios pendientes en donde se estarían manteniendo un voltaje y haciendo la variación de la fuente de voltaje 1. Entonces, la primaria es la que hace el recorrido y la secundaria va incrementando de acuerdo al valor que nosotros asignemos, y en la segunda haría totalmente el barrido de la otra variable. Generalmente este tipo de análisis lo van a ocupar sobre todo para los transistores, en donde van a tener una corriente de base y van a hacer un cambio, un barrido de una fuente de voltaje, y después incrementan nuevamente la corriente de base y hacen otra vez el análisis completo. Entonces, para esto se va a requerir una fuente secundaria. Aquí vemos fuentes de voltaje V1. También podemos hacer uso de fuentes de corriente. Si se fijan en ambos análisis, la primaria y la secundaria es lo mismo. Solamente que en la secundaria pues tendríamos que estar seleccionando otra fuente de voltaje o de corriente diferente a la primaria. Inclusive algunos parámetros podemos modificar, es decir, un parámetro global, por ejemplo, el de alguna resistencia. El modelo, podemos poner algún dispositivo electrónico. Por ejemplo, en el caso del diodo, podemos hacer el cambio de diferentes constantes o parámetros que están definidos en el diodo para hacer un barrido. Iría incrementando, no sé, algún parámetro podría ser la movilidad de los electrones en el diodo. Entonces, ese parámetro lo que estaría indicando o estaría haciendo es ir cambiando gradualmente con estos incrementos que definimos en la segunda ventana para hacer el barrido completo a través de la fuente primaria. Entonces aquí podemos seleccionar un modelo de un parámetro de algún componente. Aquí ya vienen algunas sugerencias que tienen que ver con algunos componentes. Aquí vemos un transistor NPN, un PNP, algunos switches, entre otros elementos. Igual con temperatura. Podemos hacer un barrido de una fuente de temperatura que vaya desde menos 10 grados hasta los 10 grados con incrementos de 1 grado. Entonces, tomaría el primer caso, que sería de menos 10, y haría el barrido de la fuente primaria. Después el de menos 9 y se iría nuevamente con el barrido de la fuente primaria. Y así lo que observaríamos, les comentaba en esta gráfica, serían los diferentes casos con diferentes temperaturas o con algún cambio en estas variables. Entonces, para eso está la segunda fuente. Entonces, ya vimos ahorita el de ese sweep. Aquí hay algunos otros más que más adelante los iremos utilizando, como el de análisis de Monte Carlo, conocido como el peor caso. Así como el de las resistencias, cuando tienen un margen de tolerancia, nosotros podemos definir la variación de la tolerancia del componente, si va a ser una distribución uniforme, y hacer que corra haga varias simulaciones para ver si todos esos cambios que están contenidos en esa variación no hay o no cambian el resultado del circuito, de la respuesta final que esperamos, ¿no? Entonces, luego lo vamos a ver, al igual que estos parámetros, temperatura o salvar un bias point. Bueno, estos más adelante iremos haciendo algunos ejercicios, pero en inicio ya vimos el bias point,
que les comentaba, es un análisis en DC, el comando es .op. Ajá. Luego vamos a ver igual estos parámetros. Aquí vemos igual hacer un barrido en temperatura en el bias point y hacer correr a una cierta temperatura o repetir la simulación en estos intervalos que nosotros aquí dice, por ejemplo, de 0, 27 y 125. Lo mismo podemos salvar los datos, los que nosotros necesitemos para después graficarlos o cargar algunos datos del bias point. También eso más adelante lo iremos viendo. Pero ahorita de mientras solamente hemos visto dos análisis, el bias point y el DC sweep. ¿Alguna pregunta o duda? Todo bien, profe. Ok. Entonces, si se fijan, el software está muy amigable para hacer tipo de análisis. Aquí les comentaba, aquí vemos este caso de ejemplos. Vamos a cambiar algún componente. Bueno, ahorita lo cambiamos estos componentes. Vamos a ver los comandos. El DC sweep. Les había pasado ya algunos comandos para que lo consultaran en el módulo, que ya estaban estos comandos. Aquí podemos ver este PDF. El comando que ya vimos es el .p para bias point. Y ahorita para el DC sweep. Aquí. El de DC sweep sería, el de incrementos. Déjenme ver aquí dónde está. El análisis de transferencia. El TF. Y aquí podemos ver ya el tipo de análisis. Inclusive aquí hay algunos análisis de Monte Carlo. También le pueden poner MC. Aquí vamos a ver en Circuit también, en DC. En AC todavía no hemos visto en AC. Bias point ya. Plot, print, probe. Temperatura, inclusive acá hay para cambiar igual la temperatura. Este ya lo utilizamos. Y aquí está el de función de transferencia. Les comentaba la función de transferencia. El punto TF tiene que ver con el cambio de variable de entrada con respecto a de salida. La diferencia con el siguiente, que es el punto trans, que es un análisis transitorio en el tiempo. Ahí lo que vamos a graficar en los ejes de nuestra simulación es que esta variable de abajo va a ser tiempo, mientras que esta va a ser magnitud. A diferencia de esta que tenemos, les decía, voltaje de entrada con respecto a voltaje de salida. Este tipo de gráficas, les comentaba, no depende del tiempo. Entonces aquí no importa si ustedes hicieron o el software se tardó muchísimo tiempo para sacar la función de transferencia. Al final es la entrada con respecto a la salida. Este tipo de gráficas, les decía, se ocupa en diodos, también en operacionales, en amplificadores operacionales. Cuando ustedes quieren ver la ganancia de entrada con respecto a la de salida. Por ejemplo, si fuera de ganancia 10, esto podríamos ver mediante una gráfica de esta forma, una pendiente, en donde ustedes podían graficar que tiene un incremento por cada voltaje de entrada. Por ejemplo, si fuera de 1, tendrían 10 volts a la salida. Si fuera de 2, tendrían 20 volts a la salida. Ese sería un incremento de ganancia. Y esto lo pueden hacer en los amplificadores operacionales. Entonces, en ese caso se vería esta función de transferencia. El punto TF, como se marca aquí. TF, función de transferencia. Ahora vamos a ver el análisis transitorio, el punto tran. Para el punto trans, les decía, es un análisis transitorio. Y ahora sí vamos a cambiar la fuente porque ahorita estas han sido de corriente directa.
A ver, déjeme ver aquí el chat. La fuente secundaria es necesario colocar otra o el software form. Mire, Alexis, para la fuente secundaria, si necesita una fuente secundaria, hay que definir cuál es el nombre de la fuente secundaria. Si su circuito no requiere más que una sola fuente, pues solamente con habilitar la fuente primaria. Pero si se requiere una fuente secundaria, hay que definir el nombre de la fuente secundaria. Entonces, al definir la fuente secundaria, ya no importa el nombre de la fuente que esté definida o el valor del voltaje que esté definido en el diagrama esquemático. Lo que va a hacer el software es hacer ese cambio de forma automática, de acuerdo a lo que usted haya definido en el perfil de simulación que les decía está aquí en la parte de arriba. A ver, voy a ver aquí. Dice, disculpe, ponele. Ok, para el GND les había comentado que de este lado ustedes tienen los iconos importantes que es Select, Parte, Wire, que es la conexión, y GND, Place Ground. Aquí Place Ground van a encontrar este que aparece como 0 capsin y ese es el que van a agregar. Lo seleccionan y ya van a poder pegar su tierra. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Les comentaba, ahora vamos a colocar una fuente senoidal precisamente para ver la función senoidal en las gráficas. Entonces, para esto igual vamos a ocupar una librería que se llama Source. ¿Cómo la agregan? Si no está aquí en su sección de librerías, es Add Library, entre borrar y el de recargar librería, tenemos esta opción de agregar librería. Y la librería que estamos buscando para que tengan su fuente está en Source o Fuentes. Cuando ya la agregan, aquí vamos a poder ver las fuentes de voltaje y de corriente, ¿no? Corriente de voltaje, y aquí vamos a encontrar la que se llama Vecin. Aquí es Vecin. Y aquí vamos a poder graficar una señal senoidal en la cual pues tenemos que graficar amplitud contra función en el tiempo. Entonces voy a seleccionarla y ahora la voy a pegar aquí. Entonces ya tengo la fuente de simulación. Voy a mover esta tierra. Tengo voltaje de offset, amplitud, frecuencia y AC. Para definir los parámetros importantes, pues es el voltaje de amplitud. Podemos poner de 12 volts de amplitud. Y frecuencia, podemos poner 60 Hz, ¿no? Es una frecuencia baja. 60 Hz. Tenemos el voltaje de offset, conocido como de desplazamiento, o sea, la componente de DC que le queremos agregar. En este caso vamos a manejarlo como 0 para que la señal senoidal esté centrada con respecto a este valor de 0 y no tenga un desplazamiento de una fuente de corriente directa. El AC ahorita lo vamos igual a dejar en 0 porque ya definimos la amplitud, la frecuencia y esta es una componente en corriente alterna que le podemos agregar a nuestra señal de AC. Sobre todo funciona para el análisis en AC, pero ahorita como vamos a hacer un análisis en el tiempo no tiene mucho caso, entonces vamos a dejarlo igual en 0. Entonces ya definimos amplitud, frecuencia. Si quisiera yo agregarle fase o desplazamiento, también podría hacer la modificación. Ahorita vamos a ver cómo hacer eso. Entonces voy a colocar aquí, voy a quitar la fuente, la punta de corriente y voy a colocar la de voltaje en este punto. Entonces ya tengo la de voltaje y ahora sí voy a hacer la simulación, pero antes de hacer la simulación voy a verificar el perfil de simulación. Igual, otra vez, en estos botones, por eso les comentaba que identifiquen bien este perfil de simulación, crear perfil de simulación, editar, que en este caso solamente estamos ya editando porque ya tenemos uno creado.
y correr. Entonces, les comentaba, ahorita ya vimos Bias Point de ese sweep. Ahorita vamos a seleccionar el que dice Time Domain, Transient, o es transitorio, dominio en el tiempo. Entonces, al seleccionarlo, cambia el menú nuevamente y las opciones que tenemos en la parte de abajo. Pero lo que nos importa realmente, ahorita vamos a ver aquí, lo básico, me dice comienza a salvar datos después de 0 segundos. O sea que en este caso nos va a mostrar la gráfica a partir de los 0 segundos. Si yo quisiera que no salvara a partir de los 0, sino a partir del primer segundo, del segundo, del segundo, ajá, tendría que indicarlo aquí. Ajá. En este caso, pues por default viene el segundo 0 y tenemos el que nos indica run to time, o sea, hasta dónde va a correr para detenerse. Y tiene por default ahorita los 1000 nanosegundos. Pero como estamos trabajando con una frecuencia de 60 Hz, 60 Hz son 60 ciclos por segundo. ¿Es correcto? Voy a poner aquí la calculadora para que observen. Calculadora, vamos a ver. Como ustedes ya saben, es bien sabido por ustedes, ¿no? Les decía, 60 ciclos por segundo sería el número de ciclos que tenemos en un segundo. Entonces, si yo divido un segundo entre los 60, me indica que cada ciclo corresponde a 0.016 segundos. O sea, hace 16 milisegundos. Si yo quisiera 10 ciclos, nada más multiplico este por 10 y tendría 0.166 segundos. De esa forma, pues ya tendría los 10 ciclos, multiplicando este 0.016. Entonces vamos a ponerlo aquí como 166 milisegundos o simplemente el 0.166 segundos. De esa forma vamos a ver 10 ciclos de una frecuencia de 60 Hz, desde 0 hasta este valor. Ahorita vamos a ver estas opciones, pero ahorita dejamos así todo esto por default y vamos a poner OK. Y ahora sí vamos a correr la simulación para ver estos 60 ciclos. Ahí está. Aquí va desde 0 hasta los 160 milisegundos, solamente que me trunca hasta este ciclo. Aquí podemos observar que este es el valor de 0 y puedo hacer un zoom. De este lado voy a tener donde vean la lupa de más. Bueno, si zoom in es una lupa y en el centro tiene un signo más. Y una lupa, un signo menos, es zoom out. O sea, podemos alejar o podemos acercar. ¿Está? O podemos definir un área a través del zoom area. Seleccionamos y podemos ver nuestra señal senoidal. Si observan aquí algo que se puede notar en nuestra curva de senoidal es que, por ejemplo, este no es completamente senoidal. Ustedes alcanzan a ver estas distorsiones. A ver, permítanme un momento, ¿no? Ok, bueno, aquí ya vemos la señal senoidal. Pero si notan algo raro, por ejemplo, aquí no se ve muy bien la señal senoidal. De hecho, tiene un poco de distorsión. Aquí vemos como una línea recta. No sé si lo alcanzan a ver todos. Sí, se ve. Sí, profe. Esa parte de la distorsión que se alcanza a ver es por el número de puntos. Si yo hago un zoom área en esta parte, aquí vemos una línea recta.
En realidad lo que hace el software es interpolar, calcula este punto, calcula este otro punto y traza una línea recta. Ajá, entonces eso hace que mi señal pues no se vea completamente curva, ¿no? Como debería ser la señal senoidal, ya que el software pues no es un software que calcule de forma continua los valores, sino que va a interpolar punto por punto y al final pues une a través de esta línea recta para dar unos resultados, que son los que vemos aquí en la gráfica. Para que esto no ocurra, lo que nosotros podemos hacer es aquí igual en el perfil de simulación, como les había comentado, tiene más opciones, es en esta segunda ventana que dice opciones de transitorio y me indica que el tamaño del paso máximo en segundo, en este caso, él va a tomar un valor por default de 10 puntos por cada ciclo. En este caso, pues como no lo definí, pues él toma el valor de default. Pero yo también puedo definirlo. Si aquí hablamos de que estamos corriendo hasta 0.16 segundos, aquí yo puedo definir, si le digo que lo calcule a 0.16, ¿sí? Que es el tamaño del paso, va a calcular solamente el de 0 y el primero y el final. Y entonces va a interpolar y va a sacar solamente una línea recta, lo cual pues ya no veríamos ningún ciclo. Si yo agrego aquí, por ejemplo, un 0, estoy haciéndolo una décima un poco más con mayor resolución, pero aún así podemos graficar y ver cómo se va a ver nuestra señal. Voy a poner OK. Vamos a correr la simulación nada más para ver cómo cambia. Ahí son los puntos, se ve muy similar al anterior. ¿Por qué? Por cada ciclo creo que era un décimo igual. Vamos a ver. Aquí vemos estos puntos. Vamos a usar todavía más cantidad de puntos. Al hacerlo en lugar de 10, 100 veces, ¿no? Aquí le agregué otro 0. Vamos a correrlo. Y ahorita se tarda un poco más porque son más puntos que debe de simular. Pero bueno, ya terminó. Vamos a ver aquí la imagen. Todavía nos sigue dando una mala resolución. Vamos a incrementar todavía más el número de puntos. Agregarle otro 0. Y vamos a ver qué tanto ahora sí mejora el resultado de simulación. Aquí ya vemos un cambio notable. Si hacemos un zoom de una señal senoidal, ya podemos ver que se define más la función senoidal, ya es más cantidad de puntos. Son 1000 veces más puntos de la vez anterior. Y entonces aquí ya podemos tener una respuesta mucho mejor que la que mostraba al principio. Aquí ya vemos esta más cantidad de puntos y podemos visualizarlo. Vamos a ver aquí nada más. Luego me preguntan cómo generar. Estas, si se fijan, inicia en 0 segundos, inicia en 0 volts. Así como la vemos, es una función tipo senoidal. Si quisiéramos hacer una función cosenoidal, ¿qué tendríamos que hacer para el cambio, para este cambio? A ver si alguien me puede dar una idea. ¿Cómo iniciar ahora una función cosenoidal? ¿Algo que se les ocurra? ¿Cambiando la fase? Así es, vamos a cambiar la fase. Entonces, para esta fuente, que solamente vemos aquí el offset, la amplitud, la frecuencia y el AC, no vemos la fase. Vamos a modificar la fase. Cuando nosotros damos doble clic sobre el componente, se van a habilitar más opciones, que son las del
las del componente. Déjenme un poquito más, hacer más grande la ventana para que se vea mejor. Ajá. Aquí vamos a ver que se habilitan más opciones. Nuestro circuito se encuentra aquí y aquí se encuentran todas las demás opciones. Ajá. Estas opciones ya son más detalladas de la fuente. Por ejemplo, viene AC, esto lo dejamos en 0. Viene el valor de potencia, viene el color, inclusive ahorita toman de default, podemos cambiar de color. Viene el valor de DC. Ahí viene un término que es designator. Vemos el DF, frecuencia, que lo cargamos de 60. Aquí vamos a encontrar todas las variables que podemos modificar ya de forma avanzada al componente. Inclusive la de fase. Vienen las coordenadas dentro de la hoja que ahorita está tomando. Ajá. Dentro de la página. Aquí vamos a encontrar la fase. Y aquí podemos poner directamente los 90. Vamos a aplicar cambios. Y ya podemos cerrarlo. Aquí para cerrarlo simplemente seleccionan la pestaña y damos cerrar. Si quiero abrirlo otra vez, le doy doble clic y aquí puedo verificar ese parámetro que acabo de modificar de fase. Vamos a cerrarlo nuevamente. Regresamos a la pestaña de esquemático y vamos a correr la simulación. Ajá, ahí está, ahora sí. Vamos a hacer un zoom área y ahora sí vemos que está empezando en 90. Ajá, con la amplitud máxima que habíamos definido. En la parte de abajo pues aparecen los segundos, el tiempo, la variable de tiempo de 0 a 15 milisegundos. Y aquí es básicamente donde nosotros podemos identificar el cambio de fase. En este caso ya empezamos con una función tipo no seno, sino una función tipo coseno. Cambiando solamente la fase. Aquí en la parte de arriba también tenemos otras herramientas. Todo esto es en el ambiente de Spice AD, que es parte del simulador. Les comentaba, en realidad el que simula es el Spice. El Capture nos permite de forma gráfica visualizar nuestros esquemáticos. Hacer modificaciones, cambiar las variables, pero ahorita vamos a ver inclusive el archivo netlist que tenemos allí definido. Pero antes de pasar a ese archivo netlist, igual tenemos una opción de cursores. Aquí esta opción también sirve, pero esto solamente se aplica en el Spice AD. Lo pueden ustedes activar. Dice Toggle Cursor. Entonces vamos a seleccionar. Y en la parte de abajo se van a habilitar las coordenadas Y1, Y2, Y1 menos Y2. Y por acá tenemos las X, los valores de X. Entonces, yo al habilitar este cursor, me puedo mover sobre la curva. Por ejemplo, aquí voy a regresar. Espérenme un poquito. Ahí está. Voy a hacer zoom área nuevamente. Y con los cursores yo puedo definir los valores máximos. Aquí esta figura aparece como una curva y un punto máximo y dice cursor peak, o el punto del máximo de esta función. La encuentra y aquí en la parte de abajo me dice los valores, que es de 16.646 milisegundos. De hecho, por un lado es el tiempo. Y por el otro lado vamos a ver el valor de voltaje, que son de 12 volts positivo. Tenemos el valor de X y el valor de Y. Podemos encontrar también el valor mínimo. Aquí pueden ver una curva hacia abajo y un punto mínimo y encuentra hacia este punto, que va a ser casi aquí no va a dar los menos 12 volts, da menos 11.997 y es debido a que como asignamos una cantidad de puntos, no está coincidiendo exactamente el valor en el valor mínimo, que sería de menos 12. Entonces aquí no hay una coincidencia con ese punto mínimo, a menos que agregue mayor cantidad de puntos, pero se vería reflejado en el tiempo de simulación. Entonces hay que valorar si realmente vale la pena el incrementar el punto o asumir que este valor es de menos 12 volts.
Ajá, aquí estamos viendo en el tiempo en 24.94 milisegundos. Entonces, estos cursores son de mucha utilidad, sobre todo para poder identificar los valores máximos y mínimos y poder explicar en sus circuitos pues lo que se obtiene en las funciones. También tenemos esta opción de Mark Label que nos permite poner ahí las etiquetas, sobre todo para resaltar. Por ejemplo, vamos otra vez aquí a este punto máximo. Ahí está, aquí le voy a poner una etiqueta. También tiene otras funciones como cursor mínimo, busca el punto mínimo de toda la gráfica, el punto máximo de toda la gráfica y igual algunos puntos que nosotros definamos, ¿no? Okay, pero bueno, ahí está. También tenemos para buscar la parte de los cursores y, por ejemplo, yo ya tengo definidos estos puntos etiquetados. Igual puedo desplazarlos si no se ven muy bien estos cursores. Generalmente luego en las prácticas les pido que los resalten porque luego a veces me ponen los valores pero no se entienden muy bien. Pero bueno, aquí ustedes pueden hacer modificaciones de estas etiquetas. Ajá, aquí dice mark, adherir, agregar, ¿no? ¿Dónde está? Ok, le di doble clic, cambiar el tipo de letra. Aquí vemos algunos en Arial, inclusive el tamaño. Si lo queremos un poco más remarcado, a ver, vamos a ver, aquí se ve. Ajá. Entonces, todo esto nos sirve sobre todo, les decía, para los reportes. Cuando ustedes empiecen a hacer sus reportes, lo que voy a tratar de identificar, por ejemplo, si ustedes me dicen que el valor máximo obtenido de un capacitor, la carga de un capacitor es de 10 volts, y en su gráfica no se observa aquí el valor, pero sí me lo etiquetan y veo aquí las coordenadas, digo, bueno, si es aproximadamente los 10 volts o los menos 10 volts. A diferencia que luego a veces en sus prácticas no se ve ni este eje ni este, y me dicen que el valor máximo es de 50 volts y no se nota en el reporte, en los resultados. Ajá, entonces, de esta forma ustedes pueden hacer notar más sus resultados. Inclusive aquí quedó la parte de la línea, también lo pueden girar o resaltar. ¿Sí? Pero bueno, estas son herramientas para poder desplegar más los valores que se quieren mostrar. Entonces ya vimos análisis en el tiempo. Y otra cuestión aquí que les iba a mostrar de esta parte, vamos a ver aquí el circuito. Ya hicimos el cambio de la fase. Les comentaba que para poder definir la fase tenemos que darle doble clic porque lo que vemos aquí son los parámetros básicos. Igual las resistencias tienen parámetros básicos, cuáles son la etiqueta y el valor. Pero si yo quiero ver la parte de opciones avanzadas, igual le doy doble clic y también me muestra aquí en la parte las consideraciones, pero ya avanzadas, ¿no? Aquí vemos el flat, distancia, gráfica, ubicación, temperatura, nombre, inclusive el encapsulado conocido como footprint, que es para la PCB. Aquí me dice que es una AXRC05, que es un encapsulado como el que ustedes conocen. Ajá. Potencia máxima. También podemos definir todos estos valores para que nos alerte cuando ya sobrepasamos la potencia máxima. Y las temperaturas, ¿no? Tolerancia, valor de un K y el voltaje máximo. Entonces ahí tenemos las opciones avanzadas de la resistencia. Les comentaba que para todos tienen opciones avanzadas, solamente dándole clic al elemento, inclusive de las pistas, por ejemplo aquí es el name 0. Nada más me indica que tiene un voltaje de 0, una corriente de 6 miliamperes y el valor de default de línea. También el estilo también es el valor de default, pero pues también puedo modificar estos. Por ejemplo, un poco más ancha. Poner ahorita weight, ahí está. Vamos a aplicar, vamos a ver qué pasa. Close. Sí. No se ve mucho el cambio, pero bueno. Todos los elementos que vemos aquí tienen opciones avanzadas.
Y esto es lo que podemos ver ahorita ya en estos perfiles de simulación. Entonces estábamos en el tipo de simulación dominio del tiempo. Correr desde 0 hasta 0.166 segundos, que es una frecuencia de 60 Hz. Son diciclos. El tamaño del paso. También podemos salvar el archivo de salida. Ajá. Podemos hacer análisis de Monte Carlo para este tipo de análisis dominio del tiempo. Más adelante lo vamos a ver. También podemos hacer un barrido paramétrico, igual cambiar algún parámetro de alguna variable y ver qué pasa en el tiempo con su respuesta. También temperatura, ver cómo cambia la temperatura en el tiempo. Por ejemplo, de un diodo, si hacemos un puente de diodos para rectificar una onda, una media onda o una onda completa, podemos ver cómo afecta la temperatura su respuesta. Igual viene para salvar algunos datos y reiniciar la simulación. Pero básicamente ahorita el que me interesa que sepan es el principal, el General Setting de dominio en el tiempo. Entonces ya vimos dominio en el tiempo, análisis en DC Sweep para transferencia, transitorio y bias point. ¿Hasta acá hay alguna duda o pregunta? ¿Comentario? Mientras vemos si hay alguna pregunta, déjenme poner aquí una punta de voltaje y correr esta simulación para ver en el tiempo cómo se modifica. Aquí está. Otra comentario que les iba a hacer es que cada vez que ustedes simulan un circuito, voy a regresarme aquí al esquemático. El circuito esquemático, página 1. Ajá. Aquí este circuito, cada vez que lo simulan, por ejemplo, yo ya agregué la punta de voltaje. Entonces, déjenme cerrar este perfil de simulación. Aquí me muestra la respuesta de salida, la cual es correcta porque alcanzamos a ver que este valor pico, voy a poner aquí el cursor, el máximo es de 12 volts. Ajá. 12 volts que tenemos, mientras que voy a seleccionar ahora aquí con un rombo en rojo, le voy a dar clic allí, mientras que mi voltaje del cursor 1 dice que es de 6 volts, bueno, aproximadamente los 6 volts, o sea, está a la mitad, porque es un divisor de voltaje simétrico. Por lo tanto, para el valor menor o inferior, voy a tener algo similar, voy a tener los menos 12 y los menos 6 volts, porque está atenuando exactamente a la mitad. Es un circuito lineal y es proporcional porque, y más bien, y es simétrico porque las dos resistencias que mostramos en el circuito son de 1K. Entonces, tengo ya la respuesta de mi circuito. Si yo agrego otra punta, por ejemplo, la de corriente, no he modificado nada el circuito. Por ejemplo, aquí voy a poner la corriente que circula. Me va a hacer la gráfica de esta corriente, que en este caso, como maneja la misma magnitud, pues si es miliamperes, pues lo que voy a ver aquí es una línea continua. ¿Por qué? Porque en realidad la magnitud no corresponde con respecto a estos 10 volts. Entonces, ya sea que elimine estas para ver la respuesta de la corriente. Vamos a ver aquí, que se autoajuste. Ahí está. Entonces, aquí yo tengo esta magnitud de corriente. No tuve que volver a hacer la simulación. Ustedes, cada vez que corran el circuito y no hagan ningún cambio del circuito, les va a arrojar los valores que ustedes están indicando sin tener que volver a correr la simulación, porque el software ya hizo una corrida de simulación y simplemente lo que hace es desplegarla. Ajá, entonces no es necesario, siempre y cuando no se hagan cambios, volver a hacer la simulación. Esto tiene el objetivo de que cuando se hacen circuitos muy complejos,
como el software se llega a tardar en algunos casos hasta días en hacer cálculos ya de circuitos exageradamente complejos en donde ya podemos considerar un arreglo de transistores de 1000, les comentaba los MSI, los VLSI, los arreglos de transistores con muchos elementos, pues al correr todo ese tiempo de simulación, lo único que nosotros tenemos que hacer es colocar las puntas de voltaje y corriente en los puntos de interés, sin tener que volver a correr nuevamente esta simulación. Entonces es por eso que yo ya no tuve que correr la simulación, sino simplemente colocar las puntas, y no hice ningún cambio. Entonces aquí ya vemos esta magnitud de corriente para este circuito. ¿Qué otra cosa les voy a comentar de este? No sé si tengan alguna pregunta o duda hasta aquí. Vamos a agregar otro trazo en la gráfica. Ahorita vemos una sola gráfica, pero igual puedo agregar más gráficas a esta ventana. Por ejemplo, aquí tengo la opción igual de poner en Edit. No, en trazo, agregar un trazo o agregar un plot, una imagen. Cuando yo agrego un plot, voy a volver a abrir otra gráfica. Por ejemplo, aquí vamos a poner agregar un plot window a la ventana. Entonces ya agregué otro plot. La misma gráfica o la misma escala de tiempo viene definido en el eje X, tanto para esta gráfica como para esta otra de arriba. Solamente que aquí ahora sí ya puedo agregar mi curva o mi gráfica ahora con respecto a voltaje. Este era con respecto a corriente. Pues hay dos formas. Una directamente aquí le pongo en trazo y le digo agregar trazo. Y aquí me va a abrir esta ventana en donde ya vienen todos los cálculos de mis variables. Todas estas son las variables que vienen definidas. Si observamos aquí, vamos a encontrar, por ejemplo, de la resistencia R2, la terminal 1 y la terminal 2. De la resistencia 3, la terminal 1 y la terminal 2. O sea, podemos seleccionar estos puntos. Entonces aparece eso, aparece la de tierra, aparece del tiempo, del voltaje, de la corriente en todos los nodos. Generalmente guarda todos estos datos. Entonces, puedo seleccionarlo desde aquí, decirle, por ejemplo, vamos a seleccionar la fuente de voltaje en R2. Pero como no sé cuál sea esa, la otra opción que tengo es, me voy al esquemático y digo, bueno, quiero graficar ahora este punto, le doy doble clic. Como estaba seleccionada, de este lado dice Cell, me va a graficar esta variable del voltaje en R3 2.1, que se correspondería al voltaje en este nodo, y ya me permite visualizar, ahora sí en escala en volts. La otra variable está en el tiempo, por eso coinciden, pero en esta gráfica tengo corrientes y en esta gráfica tengo voltajes. Y así puedo agregar más y más plots o gráficas a mi archivo, nada más para hacer una comparativa de las dos gráficas. Entonces, tiene muchas opciones avanzadas el software. No sé si por ahí decían que no habían visto todas las opciones que tiene el software, pero bueno, ya le estoy dando algunas opciones que tienen muchísimas. Pero en este caso, si ustedes manejan bien el software, lo saben utilizar correctamente y ligarlo muy bien con la teoría en las materias que ustedes ya llevaron, pues se vuelve una herramienta muy poderosa. Actualmente les comentaba que Lorca tiene bastantes herramientas y es un software que lo ocupan en universidades extranjeras como el MIT, en Europa, en Japón, en Asia. Entonces, si ustedes manejan bien el software e interpretan bien la parte teórica, pues no van a tener ningún problema con utilizarlo para múltiples proyectos. Sí, actualmente les decía, es una herramienta novedosa, no está nada desactualizada, y eso es lo que se utiliza mucho en la electrónica. ¿Sí está claro? ¿No hay dudas, preguntas? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Ok.
Bueno, vamos a ver entonces otro tipo de análisis que nos falta. Ya vimos dominio en el tiempo, dominio barrido en DC, o sea, hacer transferencia, entrada contra salida. Bias point, que es el más sencillo, les comentaba, de voltaje fijo y una corriente fija, corrientes y voltaje, como lo que ustedes hacían en mallas y nodos. Y otro tipo de análisis que se llama AC sweep, que es un sweep, pues es barrido. Ajá. Y tiene que ver con la corriente alterna o frecuencia. Entonces, en este caso podemos hacer un barrido en AC o en corriente alterna. Este tipo de análisis lo que va a hacer ahora es cambiar frecuencias. Es decir, yo tengo aquí una frecuencia de 60 Hz y ya vi en el tiempo cómo funciona y cómo trabaja este circuito. Pero puedo indicarle que inicie a partir de 60 y termine hasta 1 megahertz, ¿no? Entonces yo puedo decirle la frecuencia inicial, frecuencia final y cuántos puntos por década voy a requerir hacer el análisis de este circuito. Ajá. Este tipo de análisis lo van a ocupar más adelante, sobre todo para amplificadores operacionales, para filtros, sobre todo para definir las frecuencias de corte. Ajá. Y poder caracterizar bien un filtro. Generalmente estos análisis es para este tipo de análisis es para esas aplicaciones en filtros. Entonces, puedo indicarle, bueno, comienza la frecuencia desde 60, les decía, y termina una frecuencia de 600 megahertz, ¿no? Entonces, megahertz es MG. Puntos por década, o sea, cada década. Si recuerdan, como es una escala logarítmica lo que me maneja, pues estaría tomando por década. Si fuera de 1 a 10, pues es una década, ¿no? De 10 a 100 es otra, así se van las décadas. Como es escala logarítmica, va agregando ceros y se va volviendo una escala completamente ya no lineal, sino logarítmica. Entonces aquí me dice 10 puntos por década y OK. En este caso va a tomar una fuente de AC, no esta de Bézin, porque esta de Bézin es para un análisis transitorio. Entonces, si yo quiero simular, voy a tener que hacer un cambio de fuente. Aquí en Bézin hay otra opción que se llama BAC. Y lo voy a poder poner aquí. Entonces yo ya tengo aquí mi fuente de AC. No tengo, ¿qué frecuencia maneja? La que yo indiqué en el perfil de simulación, que fueron este barrido. Entonces ya no importa aquí, de hecho no viene la frecuencia porque es como tal, no, aunque sea una senoidal, él hace un análisis en corriente alterna, así como lo que ustedes vieron en algún momento, lo de fasores. Ajá. Los cuales hacen el cálculo para una sola frecuencia fija. Entonces, algo así es lo que hace este análisis. Va a tomar los diferentes puntos por década para hacer esta simulación. Entonces, yo tengo una fuente de AC. Voy a correr mi simulación y vamos a obtener esto. ¿Ok? Aquí va a ser desde 10 Hz hasta el 1 GHz porque yo definí 666 megas, pero como el próximo valor es 1 giga, pues hasta aquí lo deja, aunque mi simulación acabó hasta los 600 megahertz. Ajá. Por arriba pues teníamos el 60 Hz y de ahí, por ejemplo, vemos que empieza a hacer la simulación y termina hasta este valor final y va a unir los puntos por década. En este caso vemos aquí un valor constante porque mis dispositivos son lineales en este caso. La fuente nunca va a decaer en frecuencia porque es una fuente ideal. Es decir, va a mantener la misma amplitud para diferentes frecuencias. Igual los elementos pasivos que son resistencias, también lo que muestran es que siempre va a ser constante el valor de salida para las diferentes frecuencias. Por eso vemos que es constante.
pero en la realidad pues nosotros sabemos que esto no puede ocurrir. Generalmente hasta los generadores de funciones que nosotros utilizamos o podríamos utilizar en un laboratorio decaen la amplitud. Entonces lo que veríamos es que el generador, a pesar de que nos diga que, que va a mantener la amplitud constante para diferentes frecuencias, vamos a ver un pequeño decremento de la amplitud a altas frecuencias. Pero bueno, como está dentro del margen del fabricante, pues podemos considerar como válido. En el caso del simulador, pues no hay problema, es constante porque es teórico y lo podemos ver así. Si pusiéramos una operación, aquí veríamos cómo va a decaer con el aumento de la frecuencia o cualquier otro dispositivo, un capacitor, un inductor. Ustedes ya vieron los circuitos RLC. Una pregunta. Un circuito, un inductor a altas frecuencias, ¿cómo se comporta? ¿Como un circuito, como un cortocircuito o como un circuito abierto a altas frecuencias? Altas frecuencias, un inductor. A ver, vamos a ver. Lo vamos a ver aquí. Voy a cambiar este elemento. Voy a dejar este aquí. Voy a hacer un pequeño cambio, nada más para visualizar esta parte. Voy a rotar esta para observar el comportamiento, ¿no? Porque ahorita vimos lineal. Ahí está. Voy a agregar un inductor. Este lo encuentro en analog y en L, que sería el inductor. Sí, aquí está. Aquí está nuestro inductor. Y lo vamos a conectar de este punto. Ok. Aquí tenemos la resistencia de carga, aquí tenemos el inductor y aquí tenemos nuestra fuente de alimentación. Aquí dicen que para altas frecuencias se va a comportar como cortocircuito. Ajá. Vamos a ver si esto es correcto. El observador al final sería mi resistencia, es quien estaría observando el flujo de corriente. Ajá. Si este se comportara como circuito, como un cortocircuito, aquí tendríamos un incremento de la corriente. Ajá. Si tenemos este como circuito abierto, veríamos, o casi un circuito abierto, veríamos una disminución de la corriente de tal manera que la corriente se iría casi a cero, porque ya no tiene un flujo de corriente. Entonces, vamos a colocar a ver, vamos a ver. Vamos a colocar una punta de corriente, ¿no? Para ver qué pasa. En un cortocircuito esto tendría que ser máximo y en un circuito abierto tendría que ser mínimo o cero. Vamos a correr la simulación nuevamente. Y esto es lo que pasa. Para bajas frecuencias tenemos una corriente máxima de 1 miliamper. Conforme va aumentando la frecuencia, el elemento pues casi tiende a ser a cero. Su tendencia es que llegue a 0 amperes, lo que indicaría que a altas frecuencias, tendiendo a 1 gigahertz, esto tendría que ser un circuito abierto, porque tiende a llegar a una corriente cero. Si es correcto, ahora aquí vi que pusieron cortocircuito, en realidad es al revés, ¿no? A altas frecuencias es circuito abierto y a bajas frecuencias es un cortocircuito. Así es. Recuerden nada más, cuando ustedes tienen una bobina y la conectan a una pila, pues eso hace un cortocircuito. ¿Por qué? Porque fluye la corriente a través de un cable en el cual pues no cambia la polaridad. No así cuando está cambiando entre positivo y negativo, este va a tener una resistencia. Y entre más rápido sea el cambio, este va a presentar una resistencia mucho más alta, una impedancia más alta.
Ajá. Entonces, para bajas frecuencias o corriente directa, este es un cortocircuito y para altas frecuencias, este es un circuito abierto. ¿Sí está claro? No así el capacitor. El capacitor, como lo mencionaban, es al revés. Vamos a colocar ahora un capacitor nada más para ver el efecto. Aquí ponemos este capacitor. No le estoy cambiando ningún valor. Vamos a conectarlo. Es de 1 nanofaradio, que es el valor de default. Y vamos a correr la simulación. A ese es al revés. Si se fijan, para bajas frecuencias es un circuito abierto. Prácticamente no hay corriente o es casi nula. Pero conforme empieza a aumentar la frecuencia, empieza a haber flujo de corriente en el inductor. Aquí lo podemos ver cómo incrementa hasta llegar hasta 1 miliamper, que es lo que veíamos que era el cortocircuito para ese valor de esa resistencia. Y tenemos el máximo. Si es correcto, entonces para el capacitor, para altas frecuencias, esto es un cortocircuito y para bajas frecuencias es un circuito abierto. Tenemos una amplitud de 1 volt, una resistencia de 1 kilohertz. ¿Qué corriente máxima me daría si este es un cortocircuito? Aquí menciona el simulador que va a ser de 1 miliamper. ¿Sí? Es 1 sobre 1 K, eso nos da 1 miliamper. ¿Es correcto? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ya hicimos análisis en frecuencia. Inclusive si nosotros conjuntamos el capacitor y la bobina, podemos hacer lo que les decía, un filtro. Generalmente estos sistemas crossover que ocupan en algunos audios, en audio, generalmente se basan en los que se les conocen como filtros pasivos. Ocupan capacitores inductores para solamente dejar frecuencias de un cierto intervalo. Por ejemplo, aquí nosotros aprovechamos la subida, pero podemos aprovechar igual el descenso precisamente para seleccionar un intervalo de frecuencias. Lo que estamos viendo aquí es un filtro pasa altas, es decir, deja pasar la frecuencia alta y corta la frecuencia baja. Y en el caso contrario tenemos un filtro pasa bajas, en donde deja pasar las frecuencias bajas y corta las frecuencias altas. Entonces, al conjuntar estos dos elementos, el RLC, como aquí lo mencionan en el chat, se puede hacer un filtro y hacer una selección de frecuencias que nosotros querramos, lo que se les conoce como los dispositivos estos de ecualizadores, que no es más que un conjunto de filtros para seleccionar las frecuencias deseadas y poderlas reproducir en los speakers que nosotros querramos, ¿no? Para hacer esa separación de frecuencias. Entonces, todo esto pues, se puede simular. Aquí ya vimos un ejemplo muy básico de un circuito RL, un RC, un circuito capacitor y resistencia, y se pueden cambiar los valores. Ahorita, por ejemplo, el valor que utilicé fue de 10 nanofaradios, pero igual puedo yo modificar estos 10 nanofaradios, ponerle, por ejemplo, más o menos esta gráfica, la alcanzamos a ver. El punto medio, vamos a poner aquí los cruces nada más para más o menos a la mitad, el punto 5 que vemos aquí, punto 5 miliamperes, tenemos una frecuencia de 91, casi, sí, no, casi los 100 kilohertz, anda aproximadamente en los 91 kilohertz. Si yo cambio el valor de este nanofaradio, le voy a poner 10 veces más, como no es lineal el cambio. Vamos a ver qué pasa con el resultado. Se supone que todo esto ya lo pueden ustedes calcular. Y vemos un corrimiento más hacia la izquierda. Ya vemos ya, vamos a ver el cursor. Los puntos 5 más o menos andan por aquí. Ajá, no, ahora está en 9.2.
El otro andaba en 91 aproximadamente, casi los 100K. Entonces nosotros corremos estas gráficas, estos filtros, y les decía, podemos hacer mediante cálculos, poder definir esas frecuencias de corte, tanto mínimo como máximo. Y bueno, ya vimos los diferentes tipos de análisis. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? ¿Cómo ven el software? Bueno. Sí, así es bastante completo, es bastante interesante, tiene muchas opciones, muchísimas herramientas. Yo de los años que llevo de utilizarlo, no todas tienen muchísimas opciones que de esta parte sí las he utilizado, pero trae otras herramientas que han incorporado en estas últimas versiones que son nuevas y tiene muchas opciones de cálculos. Inclusive les comentaba, este software se puede utilizar para hacer el análisis de las pistas de cobre, porque podemos cargar imagínense que aquí tenemos esta pista, pero esta pista o este cable que vemos aquí solamente nos representa un cable con resistencia cero, pero la herramienta que es del PCB me permite extraer los parámetros ya una vez que yo haya hecho el PCB en físico, extrae los parámetros de resistencia, capacitancia que presenta y los puedo cargar para que se represente este cable de forma física aquí en el simulador y puedo volver a correr las pruebas necesarias para verificar si no hay cambios en mis resultados de simulación, y si son aceptables, pues ya doy por hecho que ese circuito tiene una muy alta probabilidad de que funcione no solamente en la simulación, sino de manera física, ya que simulamos estas conexiones y no solamente el componente. Ok, bueno, me parece que ya acabó la clase. Ok, bueno, ya terminamos por hoy la clase, ya son 4:30. Seguimos la próxima sesión. Espero que ya puedan instalar el software para poder